Hoy estamos aquí en nuestra webinar de hoy que se llama cómo calcular el valor de una propiedad comercial. Bueno, para eso está aquí Arturo Borges, que es el vicepresidente de Propfolio, que es el brazo de inversiones de AvantiWay, que nos va a explicar cómo hacer este cálculo. Bueno, sobre todo, bueno, la idea es un poco, muchos de los temas que tratamos es a veces sobre temas residenciales y muchos inversionistas muchas veces quieren dar ese paso a lo que es ya invertir en la parte comercial. Muchas veces pues lo que es el multifamily es como la evolución natural después de haber hecho esa inversión en una o dos propiedades, pero si ya conocen un poco más cómo funciona el mundo residencial, pues quieren dar ese salto a la parte de los multifamily, que no es la única parte comercial, pero bueno, es lo que más suena. Así que bueno, Arturo, muchas gracias como siempre por atender a la invitación y bueno, a ver si nos puedes dar más luces sobre cómo calcular el precio de una propiedad comercial. Correcto. Bueno, Antonio, una vez más, gracias por la invitación ante toda tu audiencia y de nuevo siempre te doy las gracias por este tipo de iniciativas que creo que hacen mucho más falta, contenido de valor, de educación financiera, del mercado inmobiliario en español para la comunidad hispana, tanto aquí en los Estados Unidos como en Latinoamérica, sobre todo por el éxodo que estamos viendo tan importante de capital de Latinoamérica a nuestros países. Yo soy venezolano, al igual que tú, pero países como Chile, como Perú, como México, como Ecuador, que por su situación país, pues estamos viendo de nuevo, un éxodo de capital muy, muy importante. Entonces, esa educación y esa preparación cada vez se convierte más vital, así que te lo agradezco de corazón. Para dar un poquito de contexto, como dice, yo soy el VP de Portfolio Management. Nosotros somos una compañía hermana de AvantiWay Realty. Y con AvantiWay hemos transactado ya casi $4 billones en bienes inmuebles. Tenemos ya casi a 1,200 agentes en la compañía. Con Portfolio manejamos un portafolio de inversiones de $1 billón, una cartera de $1 billón que está en activos residenciales y en activos comerciales, que es un poquito lo que nosotros nos especializamos, nuestra pasión, y lo que vamos a hablar un poquito hoy. Y bueno, prácticamente, puesto de una manera muy, muy simple, nosotros manejamos el dinero de las personas, de nuestros inversionistas, y utilizamos los bienes inmuebles, los bienes raíces, la finca raíz para los colombianos aquí, como vehículo, Antonio, para, número uno, preservar capital, siempre hablo de eso contigo, y número dos, maximizarlo, ¿no? Número uno, como siempre cito a Warren Buffett, don't lose money, no pierdas dinero, no pierdas ese dinero. Número dos, no te olvides de la regla número uno, ¿no? Entonces, eso es vital, y después cómo maximizar ese dinero, el posicionar y el estratégicamente estar colocando ese dinero siempre buscando esa maximización es clave, eso es lo que hacemos, y más allá de eso, nuestra gran ventaja competitiva es nuestra habilidad de utilizar la tecnología, el uso de la data para poder tomar decisiones financieras y siempre estar constantemente descifrando el código de lo que son las mejores oportunidades de inversión. Eso es realmente lo que nosotros nos hace diferente. Y como tú dices, un poquito el tópico de hoy, Antonio, lo que querías hablar en el webinar de hoy era más que cómo analizar o cómo llegar al precio de una propiedad comercial, es, digamos que, el big picture de los métodos que existen en la industria para valorar un inmueble comercial, ¿no? O sea, en principio existen tres distintas maneras, o digamos las tres maneras más comunes de valorar inmuebles comerciales. Y primero es importante definir, como siempre lo hago, qué es un inmueble comercial versus uno residencial, porque es algo bastante simple, pero existen muchísimos misconceptions de lo que es un inmueble comercial, lo que es un inmueble residencial y cómo se diferencian, ¿no? Un inmueble residencial es, como tú bien sabes, Antonio, es un single family, o sea, una casa, por ejemplo, un townhome, un condominio, un condo, este tipo de propiedades. Y luego una propiedad comercial viene a ser centros comerciales, ¿no? O sea, lo que es el asset type de retail, centros comerciales, retail centers, strip centers, etcétera, edificios de oficina, propiedades multifamiliares, como bien dices, que
una propiedad multifamiliar hasta 4 unidades, o sea, un fourplex que se le llama, es considerada una propiedad residencial. Ya después de 5 unidades en adelante ya se considera una propiedad comercial. Y esto es lo que quiere decir, o prácticamente lo que cambia, el génesis de este cambio es de la manera, Antonio, en cómo estas propiedades se valoran, precisamente cómo llegas al valor de esa propiedad. Una propiedad residencial, típicamente, y tú bien lo sabes, es prácticamente lo define sus propiedades comparables. O sea, tú vas, haces un CMA, y ves cuáles son las propiedades comparables en base a sus cuartos, a sus baños, a sus pies cuadrados, y entonces eso es lo que va a determinar entonces el precio de esa propiedad, lo que se ha transactado en ese mercado. Entonces, lo que quiere decir que el mercado residencial está muchísimo más conducido en base a tomas de decisiones emocionales. O sea, lo que si el vecino por alguna razón tuvo la habilidad de vender su propiedad por 10, 15, 20% por encima del valor real de lo que vale la propiedad, porque sí, porque la propiedad está muy bonita o el comprador simplemente no sabe. Es un mercado, por ejemplo, como el del sur de la Florida o Miami, típicamente pasa porque es un mercado es un gateway market, un mercado muy internacional. Entonces, ese influx, esa entrada de capital internacional típicamente distorsiona los valores de esas propiedades, entra la gente, paga lo que sea y los precios siguen subiendo. Entonces, esa es la manera típicamente como una propiedad residencial está valorada, pero la manera como se valora, Antonio, una propiedad comercial, y esto es lo que vamos a hablar de las distintas, hay varios métodos, yo te diría que hay como 6 o 7 distintos, pero para efectos de esta conversa, los 3 métodos más comunes en cómo se valoran, pero big picture, una propiedad comercial es valorada como si fuese un negocio, como si fuese una compañía operativa en base a lo que produce. Si tú produces tanto, esto es lo que tu compañía vale, en este caso una propiedad comercial, sea de nuevo un centro comercial, sea un edificio de oficina, sea un edificio multifamiliar de 100 unidades o de 700 unidades, es valorado en base al ingreso que produce. Pero, entonces, de nuevo, hay 3 distintos approach o enfoques en cuanto a cómo se valoran estas propiedades. El primero que les puedo hablar es el enfoque de costo o el cost approach, que el enfoque de costo para propiedades comerciales prácticamente valora la propiedad como el precio del terreno más el costo de construir el edificio desde cero. Por ejemplo, si un terreno cuesta $40,000 y el precio para construir la propiedad como tal, digamos un edificio de apartamentos de 6 unidades, un sixplex, es de $600,000, digamos que es $100,000 la puerta, el enfoque de costo nos arrojaría un valor de $640,000, ¿no? Y es importante mencionar, Antonio, que este enfoque de costo, el cost approach, asume que el costo de una propiedad se basa en su mayor y en su mejor uso, o sea, en su best and highest. Típicamente uno como desarrolladores ya más o menos pueden entender que este enfoque más lo utilizan los desarrolladores y los bancos que emiten deudas de construcción, o sea, que emiten préstamos de construcción. El highest and best use, el mejor y más alto uso, es prácticamente uno como desarrollador, cuando ve un pedazo de tierra, lo primero que uno se pregunta es, ¿qué es lo que va a maximizar? De nuevo, maximización es una palabra clave. ¿Qué es lo que va a maximizar el valor de esta inversión? O sea, si yo tengo este lote de tierra, ¿cuál es la zonificación? ¿Qué es lo que yo puedo construir allí? ¿Cómo yo puedo maximizarlo? Mira, aquí puedes construir, te puedes ir vertical 40 pisos, puedes desarrollar 200 unidades en total y puedes tener un componente de retail abajo comercial con restaurantes, con tiendas. Uno como desarrollador, siempre que uno está mirando un pedazo de tierra para comprar, siempre estás buscando cuál es el highest and best use, el mejor uso y el mayor uso para maximizar la rentabilidad. Entonces, por ejemplo, si tienes una tierra en medio de una zona petrolera, digamos en Texas, lejos de áreas urbanas, debes asumir un valor basado en el uso de esa propiedad para generar ingresos petroleros en lugar de construir, por ejemplo, multifamily o un centro comercial en ese sitio. Y el enfoque de costos también se ve afectado, Antonio, como estaba diciendo, por el zoning, por las leyes de zonificación que podrían afectar precisamente los posibles usos de esa propiedad. Entonces, como dije, típicamente los prestamistas utilizan este enfoque de costos
para nuevas construcciones, para ir liberando esos fondos al finalización de cada fase. Típicamente un proyecto de desarrollo también depende de qué tan grande, pero típicamente se va construyendo, se va desarrollando en fases, y eso le llamamos draws. Entonces, a medida que tú vas completando cada fase, entonces el prestamista te va emitiendo esos draws, esos distintos draws, hasta completar tú la inversión. No es que te emiten como un préstamo si estuvieses comprando una propiedad ya construida y estabilizada, que te emiten un préstamo completo para la adquisición. Entonces, la ventaja principal de este enfoque es que nos proporciona, Antonio, un valor actual basado en condiciones únicas, pero sin embargo este enfoque no tiene en cuenta los ingresos que va a producir la propiedad o el precio de las propiedades comparables. So you gotta be very, very careful with it. Así que típicamente no, es como se utiliza. Después de eso tenemos el enfoque similar al residencial de COMS, el enfoque de comparación de ventas, ¿no? Para la valorización de una propiedad comercial. O por ahí también le llaman enfoque de mercado, que eso se basa en los precios obtenidos de propiedades locales comparables vendidas recientemente y también en los precios de venta de las propiedades que están actualmente en el mercado being traded, ¿no? Entonces, el enfoque consiste prácticamente, Antonio, en clasificar las características de la propiedad como la cantidad de baños, la cantidad de cuartos, el tamaño del lote, los pies cuadrados, y luego buscar ventas locales recientes o listados actuales de propiedades similares. Las ventas deben ser obviamente lo más recientes posibles para llegar al valor más accurate, ¿no? Especialmente cuando ese mercado en particular, ese submercado, ese submarket, y siempre hablamos de eso, que el mercado inmobiliario es muy sectorial, o sea, un mercado te puede cambiar totalmente. O sea, no solamente estamos hablando de los mercados varían en cuanto a países, después en cuanto a estados, o en cuanto a regiones, después en cuanto a estados, después en cuanto a metros, después en cuanto a las ciudades, después zip codes, después ya los neighborhoods como tal, y después, y tú bien lo sabes, que te puede cambiar de semáforo en semáforo, te puede cambiar totalmente la perspectiva, el crecimiento de un potencial mercado y el valor de una propiedad. Entonces, cuando un mercado se encuentra en una fase tan dinámica, como por ejemplo lo que estamos viviendo en este momento, pues mantiene incluso mayor vigencia. Entonces, la ventaja de este método en particular es que se basa en datos, Antonio, relevantes recientes para poder proporcionar una buena estimación de valor. La desventaja es que muchas propiedades tienen una o más características que son únicas y afectan la relevancia de esas propiedades comparables, pero es muy, muy, muy comúnmente usado. Y luego finalmente el enfoque número 3, y ahí sería el enfoque de ingresos, ¿no? El income approach al tema de valorizar estas propiedades. Entonces, este método es el más común, es el que nosotros personalmente típicamente utilizamos en a day-to-day basis, es el que más se utiliza en los mercados, en la industria, y está vinculado directamente, obviamente, como el nombre lo indica, a los ingresos de los alquileres de esa propiedad. De nuevo, es una propiedad, estamos asumiendo como una propiedad income producing, una propiedad estabilizada, un edificio de oficina que tengan inquilinos pagando renta, un centro comercial que tenga inquilinos pagando renta, una propiedad multifamily, y entonces se calcula a través de la famosa tasa de capitalización, el famoso cap rate. Entonces, el cap rate, o sea, la ecuación para, digamos, despejar el cap rate es prácticamente los ingresos netos operativos, tu NOI, entre esa tasa de capitalización. Eso te va a dar el valor actual de la propiedad en ese momento dado. Entonces, primero, la tasa de capitalización, lo hemos hablado en otros webinars contigo, Antonio, y es bastante basic, pero es prácticamente esa tasa de retorno de flujo de caja que te produce un activo patrimonial, de nuevo un activo que te esté income producing, sin asumir ninguna deuda, porque no se puede asumir obviamente que todos los compradores o todos los inversionistas van a utilizar deuda, a pesar de que en los Estados Unidos es muy común, pero típicamente es una medida, big picture, para medir prácticamente la rentabilidad y, como lo he dicho anteriormente, pero no vamos a entrar en eso ahorita porque no es el caso, pueden ir a otros webinars en donde hemos conversado de eso, pero a mí me gusta incluso más utilizarlo como una medida de riesgo. Mientras más comprimido está una tasa de capitalización, un cap rate, pues obviamente eso quiere decir que estás comprando típicamente un activo más estable, un activo más seguro, un activo en una mejor ubicación, un activo
de mejor calidad, más nuevo, con una base de inquilinos incluso un poquito mejor, etc. Y mientras obviamente más esté decompreso, más suba ese cap rate, obviamente eso significa que estás quizás en una zona en la que no quisieras estar, no necesariamente, pero que estás en una peor zona o que el activo es un poco más viejo. O sea, ese indicador va en esa misma proporción, ¿no? Entonces uno como inversionista obviamente, dependiendo de el espectro riesgo-retorno, tú te vas moviendo en ese espectro riesgo-retorno, dependiendo de tus expectativas de retorno, tu apetito al riesgo, te vas moviendo para conseguir cuál es ese balance. Típicamente las personas o digamos el inversionista que invierte en los cap rates más comprimidos son instituciones que su problema número uno, Antonio, es que tienen más dinero del que pueden colocar y lo tienen que colocar porque tienen un periodo de alocación. Entonces, típicamente ellos lo que quieren es seguridad, es estabilidad. Por ejemplo, compañías de seguro, endowment funds, etcétera. Ellos son los edificios más lujosos, los edificios en las mejores ubicaciones en todos los mercados del mundo, en los mercados primarios que en los Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, en Boston, en Los Ángeles, en San Francisco, en Shanghái, en Hong Kong, en Singapur, etcétera. Típicamente siempre van a ser todas las instituciones más grandes, de nuevo, endowments, insurance companies, etc. Entonces, bueno, ahí me desvío un poquito con respecto a la tasa de capitalización, pero no, prácticamente la tasa de retorno en flujo de caja que produce un activo patrimonial sin asumir deuda. Y esa tasa de capitalización se extrapola, Antonio, de las ventas de mercado de propiedades comparables en ese mismo submercado, en ese mismo vecindario. El límite máximo se puede ajustar para tener en cuenta las características únicas de la propiedad, como, de nuevo, como inquilinos de más alta calidad, un tenant base, una base de inquilinos un poquito más afluente, o quizás un curb appeal, o una fachada que sea menos atractiva. Idealmente la tasa de capitalización, la final, debe estar dentro de medio punto porcentual, de más o menos de 50 puntos base, 50 bips del promedio local para esas propiedades comparables. Entonces, para tomar un ejemplo, una propiedad de renta con un ingreso neto operativo, que un ingreso neto operativo es, tienes tus, y ahorita les voy a compartir una pantalla, pero tus ingresos neto operativos prácticamente tienes tus ingresos brutos, que es tu gross income, que viene de las rentas y de otras iniciativas para generar ingresos. Mientras más grande es la propiedad comercial, mientras más sofisticado es el deal, pues tienes distintas fuentes de ingresos, no solamente la renta, como típicamente vemos también en el segmento residencial. Entonces tienes tus ingresos brutos, tienes tus gastos operativos y tienes tus ingresos netos operativos. Entonces, una propiedad de renta con un NOI, con un Net Operating Income, con un ingreso neto operativo anual de unos $700 y un cap rate, una tasa de capitalización, digamos, de un 8%, valdría aproximadamente alrededor de $8 millones. Si hacemos de nuevo la matemática, dividimos esos mismos $700,000 entre ese 8%, estamos hablando más o menos de esos $8 millones. Entonces, big picture, la ventaja del enfoque de ingresos, de income, es que prácticamente se adapta a la actividad reciente de propiedades comparables de ese submercado y se puede ajustar a factores únicos. Entonces, de nuevo, prácticamente es el método más utilizado, Antonio, when it comes to commercial real estate, cuando se trata de activos comerciales y te da un buen o sea, un buen picture de lo que puede valer esa propiedad. Y típicamente, de nuevo, nosotros hablamos en términos de tasas de capitalización. Mira, el mercado ahorita está trading at 3%, 4%. Aquí, por ejemplo, en el sur de la Florida, en lo que es el área metro de Fort Lauderdale, de West Palm Beach, Fort Lauderdale y Miami MSA, estamos viendo que las propiedades, en este caso multifamiliar, comercial multifamiliar, ¿no? Edificios grandes de oficina de multifamily están ya trading de 3 a 4.75%, o sea, de un 2.5 a 3.2 las propiedades clase A. Creo que eso lo hemos hablado en otros webinars también. Propiedades clase A, más de lujo, más nuevas, etc. Y luego eso se va obviamente decompressing a medida que son más viejas las propiedades, pero más o menos eso es lo que se está trading en el mercado. Entonces, bueno, eso un poquito
Antonio, el big picture de los métodos más comunes en cuanto a cómo valorar, cómo conseguir cuál es el valor real de una propiedad, cómo determinar el valor de una propiedad comercial, cual sea ella, es el mismo procedimiento, pero te voy a compartir mi pantalla creo que ahorita saqué una hojita contadora con un pequeño análisis que de hecho voy a ver si puedo compartir aquí mi pantalla. A ver, un momentico. Creo que me tienes que dar permiso, Antonio. Creo que, a ver, deberías tú poder ¿Ya? hacerlo, me parece. Ya. Okay. There you go. Aquí está. Ahí ves mi pantalla, ¿no? Sí, ahora sí. Amazing. Bueno, entonces esto es prácticamente un snapshot. Esto es un deal que me llegó esta semana. Este es un deal, nosotros no transactamos típicamente un deal como este, porque es muy pequeño, pero esto es un deal que típicamente nosotros estamos verticalmente integrados. Entonces hacemos fondos de inversión o syndications en donde vamos a comprar un edificio de 200 unidades multifamily. Entonces le damos la oportunidad a inversionistas acreditados o sofisticados de entrar a la inversión netamente pasivo, ponen 300, 500, 800 mil dólares a invertir con nosotros y entonces entran como partners, como socios en el proyecto. Entonces, ese tipo de proyectos, a esas escalas que nosotros manejamos, ahorita de hecho estamos comprando un centro comercial en Orlando, nos encanta el mercado de Orlando, está booming, muy caliente. Yo de hecho tengo 278 unidades multifamily en Orlando, de lo que estamos hablando aquí. Pero en principio esto simplemente es un deal que para efectos de esta conversa me parece que estaba sumamente bonito y claro y simple. Ya para darles un poquito lo que es el overview, y les comento, Antonio, esto se los doy a ellos, a tu audiencia, te lo voy a compartir para que se los puedas regalar y lo puedan utilizar como una su hojita contadora. Así les digo que, bueno, a este nivel de simplicidad lo pueden utilizar ustedes, pero típicamente un modelo para hacer un underwriting, un modelo financiero para analizar propiedades comerciales, típicamente lo mejor es que lo armen ustedes mismos. Es muy complicado típicamente utilizar el modelo de otras personas, otros inversionistas. Pero bueno, en principio esto es un deal que me llegó esta semana, era un 8-unit, un edificio multifamily de 8 unidades, quiere decir que es considerado una propiedad comercial, en donde el broker me dice que las rentas estaban ranging, tengo los detalles del deal, entre $1,000 y $1,200. Entonces, aquí ponemos prácticamente la renta por unidad averaje, de nuevo, para hacerlo lo más simple. Aquí les armé un quick snapshot y luego un análisis un poquito más detallado que simplemente ya tiene los line items, los ítems de lo que serían los gastos operativos. Pero bueno, vamos paso a paso. De nuevo, 8 unidades, la renta averaje es $1,100. Está en Little Havana, el mercado de Little Havana, aquí en Miami. Entonces, típicamente, para darle un poquito más de contexto, real estate, y sobre todo real estate comercial, puede ser muy, muy complejo y muy sofisticado, pero típicamente nosotros como compañía, y yo personalmente trato de mantenerlo lo más simple posible, de una manera que se entienda, y real estate tiene mucho de ese sexto sentido, mucho el factor visceral. Entonces, lo primero que yo me pregunto cuando veo un deal, Antonio, aquí no tengo lo bueno para mostrarlo, pero es, does the deal feel right? O sea, el deal, la oportunidad de inversión, la propiedad, el deal como tal, se siente bien. O sea, yo quisiera ser dueño de esta propiedad. Miren, le veo el potencial, me gusta, se siente bien, esa sensación de que vas a la propiedad, you walk the property, la zona, simplemente te sientes bien, esa sensación de que el deal se siente bien desde el punto de vista nuevo cualitativo, y luego desde el punto de vista cuantitativo. El deal me hace sentido a simple inspección. Sí, y allí continúo. Si a mí me llega un deal y ni siquiera para mí se siente bien, lo descarto una vez. Eso es muy subjetivo y quizás puedan haber inversionistas que son netamente financieros que no les interesa. Yo sí, y nosotros como compañía, sí valoramos ese factor de nuevo cualitativo de un deal. Entonces, el deal se siente bien. Great, entonces continúo viendo de nuevo, 8 unidades localizado en Little Havana. Entonces el mercado que digamos va de vuelta a eso de que si el deal se siente bien. El mercado de Little Havana es un mercado, bueno, un mercado realmente en pleno crecimiento. El mercado de Little Havana
Lo que ha pasado, lo que ha pasado en Miami, lo que pasa en cualquier mercado, es que típicamente va a haber un desarrollador, un grupo de desarrolladores, inversionistas grandes que van a tomar el riesgo de crear una densidad en un mercado en particular, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Miami, tenemos mucho que agradecerles a inversionistas, a desarrolladores como, por ejemplo, Jorge Pérez, George Pérez, el fundador de Related Group, que prácticamente son responsables de casi todo el skyline de lo que es la ciudad de Miami. De Fortuna, Hugo Colombo, Armando Codina, etcétera, etcétera. Le debemos mucho a estos desarrolladores que han tomado y han asumido este riesgo para crear esta densidad, esta masa crítica que hoy día tenemos en la ciudad de Miami, que somos un mercado secundario de primera en los Estados Unidos y en el mundo, y estamos, yo en los próximos 10, 15 años calculo que ya convertirnos en un mercado ya primario como lo es Nueva York, como lo es Boston, como lo es Chicago, como lo son Los Ángeles, San Francisco, etcétera, y vamos en vías para allá. Entonces, de nuevo, como inversionista, Antonio, tú quieres tener esa habilidad de entrar en el momento correcto a estas creaciones de masa crítica, de densidad. Ya se creó la densidad en todo lo que es la zona de Downtown Miami, lo que es Edgewater, Downtown Miami, Brickell, ya esa densidad está formada. Y a medida que tú vayas expandiéndote, alejándote de ese business core, pues ese cap rate, como estaba diciendo, va a ir empezando a decompress, pero vas a conseguir estos spots, estas creaciones de masa crítica. Muchos inversionistas lo llaman the path of progress, el paso, las vías del progreso. Entonces, Little Havana definitivamente está allí. O sea, como inversionista, Little Havana, los caps ya están bastante comprimidos. Un cap en Little Havana que ahorita no es digamos, una super ciudad, obviamente. Hay mucho por hacer allí, pero eventualmente, de aquí a 10, 15, 20 años, eso va a estar totalmente transformado precisamente porque está en el paso del progreso. Pues va a seguir obviamente desarrollándose, pero por ahora es una jugada quizás simplemente a simple inspección, conociendo el mercado y conociendo estos conceptos básicos. Sé que es una jugada más de apreciación que de income, pero el cap está tan comprimido precisamente, y no hemos ni siquiera visto el cap, ya lo vieron aquí, pues ahorita vamos a ir para allá, pero el cap está tan comprimido precisamente porque un mercado está al lado del downtown Miami, es un mercado que va a tener alta demanda, tenemos muchísima migración, o sea, siempre va a haber demanda por ese mercado, por propiedades allí, y los precios van a seguir subiendo. Entonces, de nuevo, 8 unidades ubicadas en Little Havana, I like it, it depends, o sea, depende de I like it qué, pero bueno, obviamente I like el mercado de Little Havana. De nuevo, la renta promedio $1,100 y están pidiendo $1,250,000 por esta propiedad. Vamos a sacar, simplemente me da curiosidad, estos son $157,000 por puerta, ¿ok? Eso está, no tengo el año de construcción de la propiedad, que eso es muy importante para mí, para entender si 157,000 por puerta es mucho o es poco, pero en principio no, para efectos de este análisis, it doesn't really matter. Y entonces vamos a sacar cuál es el monthly income, o sea, realmente ese gross income mensual, ese ingreso bruto mensual, que es prácticamente multiplicar $1,100, que es la renta averaje por unidad, por 8, y nos da $8,800. Ese es el ingreso bruto que produce la propiedad. Y después, típicamente, como inversionista, un rule of thumb que le llamamos, son reglas de pulgar, que eso suena horrible en español, no tiene ni sentido, pero una de esas como que esos primeros para sacar deals, te llegan, nosotros estamos analizando para que tengas una idea, Antonio, 100 deals, 100 oportunidades de inversión, 100 propiedades para conseguir una que nos haga sentido a nosotros. Entonces, viene ese influx de deals, obviamente tener ciertos mecanismos y ciertos análisis para poder determinar rápidamente si un deal hace sentido o no, es importante. Entonces, la regla del 1%, y se los puse aquí porque esto de nuevo se los quiero facilitar para después que ustedes los puedan utilizar y dárselos como material de apoyo. Entonces, prácticamente la regla del 1% es que el ingreso mensual bruto debe ser alrededor de 1%, o bueno, por lo menos 1% del precio de compra. En este caso no aplica, es 0.70. O sea que ya en teoría este deal no lo miraríamos, en teoría. Lo que pasa es que ahorita
la realidad del mercado, ya guiarte por un 1% rule, probablemente estás missing out, te estás perdiendo de muchas buenas oportunidades de inversión si solamente lo basas por aquí. Pero en principio se los comparto como una técnica que pueden utilizar también y pueden sacarle valor. Entonces, bueno, el 1% rule no lo cumple, pero that's fine. Seguimos. Y luego vamos a sacar, prácticamente vamos a multiplicar cuál es el ingreso mensual bruto por 12 meses y nos va a dar $105,000 con $105,600, $105,000 con 600, $105,600. Ese es el ingreso anual bruto. Entonces ya tenemos nuestro ingreso anual bruto. Típicamente eso se llama gross. Lo voy a poner aquí. GPR, Gross Potential Rent. Entonces ya tenemos nuestro GPR, que es $105,600. Y luego, entonces, ahora tenemos nuestros gastos operativos, como cualquier negocio. Tienes tus ingresos, tienes tus egresos. Entonces, típicamente, como rule of thumb, por eso los puse en cajita. Este es el Quick Snapshot. Típicamente, tú quieres usar como primer filtro, 50% de ese ingreso bruto van a ser gastos operativos. Típicamente, eso es un rule of thumb. Eso puede subir más, obviamente, las propiedades que son más viejitas, ya los 50, 60, 70, puede subir 55, 60, 65%. Las propiedades más nuevas, de nueva construcción, el rango puede estar entre 35 en el low end, hasta 40, 42% es típicamente. Pero entonces, de nuevo, rule of thumb, 50% para calcular un deal rápido. Entonces tienes ya tu income, aquí está lo que representaría el 50% del expense, y vas a tener tu net income. En este caso sería tu net operating income. Déjame ponérselo aquí para que eso es ustedes. Yo sé que aquí hay personas muy sofisticadas, pero bueno, para los que quizás estén de nuevo comenzando, el lingo es muy importante, guys. O sea, esos de ustedes que están escuchando aquí y quieren empezar a invertir, conseguir propiedades, etcétera, cuando estén conversando con brokers, con lenders, con prestamistas, etcétera, el ustedes dominar, manejar el lingo, las palabras, NOI, cap rate, este tipo de cosas, le va a permitir a ustedes, obviamente, edificarse y posicionarse distinto en frente a estos brokers. Y que estos brokers se los tomen en serio y las mejores oportunidades se los pasen a ustedes. Una de muchísimas cosas que tienen que tener en cuenta, y de hecho eso es un buen tópico para hablarlo quizás, Antonio, en alguna otra invitación que me hagas. Pero de nuevo, entonces tienes ya tu net operating income, tus ingresos netos operativos, y ya con eso, de nuevo, dividiendo ese NOI entre el asking price, o sea, entre el precio que están pidiendo por la propiedad, ya te va a dar tu tasa de capitalización, lo que sería el cap. Entonces, ellos prácticamente quieren 4.2% cap por esa propiedad. Esa propiedad está trading at 4.2%, ¿ok? Entonces, algo que a nosotros nos gusta hacer mucho es tener un ideal cap, un cap rate ideal, que sería muy similar, es para determinar muy similar en lo que es en el segmento residencial, lo que le llaman el MAO, el Maximum Allowable Offer. Entonces, yo como inversionista, ¿cuáles son mis expectativas de retorno? ¿Con qué yo me siento bien? Vamos a decir que mi cap ideal es 5%. Eso es lo que yo quiero por lo menos conseguir mínimo como inversionista, es un 5 cap real. Entonces, para yo poder conseguir este 5 cap, o sea, para yo poder conseguir ese cap ideal de 5%, yo tendría que comprar la propiedad por $1,056,000. Prácticamente me están pidiendo 1.25 y mi máximo allowable offer, o sea, mi oferta máxima, que yo sé que hasta allí puedo llegar para conseguir el cap que yo quisiera, es de $1,056,000. Y así es como estamos determinando, si están viendo, el valor de esa propiedad, no, a través del income approach, a través de la tasa de capitalización. Este es el quick snapshot de cómo sería underwrite un deal. Y este es un análisis, ya pasando un poquito, un análisis un poquito más detallado. O sea, esto no es que sea un análisis, digamos, full blown, pero un poquito más detallado, y van a ver cómo es la evaluación. Entonces, de nuevo, el GPR, $105,000, de nuevo, es el income que produce la propiedad. Ya aquí vamos a factorizar el vacancy, típicamente. Y esto ya porque un análisis un poquito más sofisticado, más robusto, típicamente son la vacancia, el vacancy, que muchos inversionistas verdes o nuevos, novice investors, muchas veces no toman en consideración, o no lo calculan, no lo corren, etc. Pero típicamente en un mercado como este, no hay tanta demanda,
utilizar un vacancy del 5% es ideal, está bien, es correcto. No estás matando la hoja de cálculo porque es importante entender. Tú puedes destrozar cualquier deal, puedes tener el mejor deal de la vida, la mejor oportunidad de inversión al frente tuyo, pero si la estresas mucho, si estresas mucho el modelo, lo puedes romper como sea. Entonces, esto es un número que mantiene ese balance, pero típicamente, como les pongo ahí, utilizar un rango de entre 3 a 7%, de hecho yo les pondría 8%, y obviamente estos son lo que llamamos assumption, guys. En análisis financiero de bienes raíces comercial, digamos, tienes 3 pilares fundamentales. Tienes tus inputs, tienes tus fórmulas y tienes tus outputs. Tus inputs son todas los assumptions, ¿cómo se dice en español, Antonio? Sí, para las... Claro, pero assumptions, tienes todo lo que estás asumiendo. Las premisas. Claro, como es el vacancy, o sea, prácticamente todo lo que estarías asumiendo, tus gastos, etcétera, etcétera, son todos assumptions que estás inputting y después a través de las fórmulas que estás poniendo en ese Excel, un modelo ya financiero, un modelo financiero serio, eso te va entonces a llevar a ti a tus outputs, que son tu flujo de caja, son las decisiones, o sea, son los resultados que van a arrojarte a ti para poder tomar las decisiones en cuanto a esa inversión. Entonces, esto es un assumption vacancy. Típicamente. Nos preguntan que si el 50% de los gastos es bastante alto y que si es para un inversionista demasiado conservador. Giorgio, 50% de expense es bastante alto, es para un inversionista demasiado conservador. Yo difiero de eso, Giorgio, respetuosamente. Típicamente, por ejemplo, aquí vamos a ver, y ya vamos a llegar allí, pero aquí los gastos operativos de esta propiedad están en 51%, por ejemplo. Entonces, gastos reales ya. Entonces, no, ese rule of thumb del 50% para una propiedad, de nuevo, una propiedad más con un vintage un poquito más viejo, es un rule of thumb, eso está muy, muy bien balanceado. Ya alguien conservador, alguien que ya que te ponga gastos en los 53, 55, 56%, pero utilizar ese rango del 50% es el enfoque correcto, sí, un enfoque conservador, pero no es conservador que estás estresando el modelo lo suficiente. Yo les recomendaría que utilizaran 50%. De nuevo, esto es el rule of thumb, no es que van a hacer un análisis en base a eso y ya. Aquí precisamente, este detailed análisis es precisamente para, bueno, ya identificar en los line items y ver realmente cuáles van a ser los gastos operativos reales y ver cuál es ese cap rate real de la propiedad. Muchas veces, típicamente el 95% de las veces van a recibir deals de brokers y el trabajo del broker es vender la propiedad. Entonces ellos lo quieren poner de la mejor manera posible, quieren obviamente minimizar los gastos lo más posible, cosas que no son unrealistic expenses, gastos que son realmente no son realistas para poder mejorar ese CAPEX, pero entonces ya tú entonces cuando entras al modelo y empiezas a estresarlo, poner los gastos realistas, ya te das cuenta que no es un cap de 5%, sino que es de 4% o lo que sea, puede ser el caso. Entonces, eso por un lado, de nuevo, 3 a 8% vacancy, entonces ya tienes tu income efectivo del año, ya tienes entonces tus gastos operativos. Rule of thumb, guys, property taxes, esto va a variar en un mercado como este, entre 1.2 y 1.5 el valor de la propiedad. Estos son récords públicos, me pueden preguntar más de eso. Luego tenemos seguros, el insurance de la propiedad, típicamente corre más o menos, pudiera correr para una propiedad como esta, en medio punto, que va a representar más o menos entre el 6 al 8% de los gastos operativos de la propiedad. Pero obviamente lo mejor es que ustedes consulten, ustedes parte de su equipo de inversión, uno de ellos tiene que ser su agente de seguros que le pueda cotizar este tipo de cosas. Luego los utilities, todo lo que es agua, aguas negras, servicio de basura, electricidad para las áreas comunes y de nuevo possible vacancies, entonces allí factorizan eso alrededor de más o menos $800. Luego el leasing, Antonio, típicamente el leasing, correrlo por un 8.33%, que no es otra cosa que simplemente un mes de la renta en porcentaje. Esto es importante porque tampoco muchas veces inversionistas o en este caso, por ejemplo, inversionistas que quieren estresar el modelo, quieren minimizar lo más posible. Típicamente te puede llegar un deal sin este tipo de gastos
Entonces no consideran el leasing. Al final el leasing representa, porque eso es estándar en el mercado, representa un mes completo de renta. Eso pudiera ser negociable, pudieran haber grupos dependiendo de lo que negocien o la relación que tienen con su property management company o los brokers con los que trabaja, pudiera ser menos o lo que sea, pero esto es estándar. Entonces, factorizar allí un 8.33 es lo que es el deber ser. Después, management, que es un servicio de property management, Antonio, que sabemos que es el componente más vital en una inversión, si me preguntan a mí. De hecho, mientras más grande es el deal o la oportunidad de inversión, el banco, el prestamista, sea quien sea, cualquier tipo de deuda que vayas a conseguir, lo primero que ellos van a ver es quién es el management company, quién va a ser la el grupo que va a ejecutar el plan de negocio. Digamos que esta es una propiedad de 8, bueno, esta es mi propiedad de 8 unidades, mantiene vigencia, digamos que son 8 unidades y el business plan, el plan de negocio aquí es, de esas 8 unidades, meterle $1,000 en CAPEX. O sea, le vamos a meter $1,000 por puerta para renovarla, para modernizar la cocina, para pintarla, etcétera. Y por eso vamos a poder justificar, Antonio, no rentas en 1,100, sino rentas en 1,150 o 1,175. Entonces, ese incremento de la renta va a tener un impacto directo en el valor de la propiedad y va a maximizar el valor de la propiedad. Entonces, ese plan de negocios, ¿quién lo va a ejecutar? Es el equipo que va a estar boots on the ground en la propiedad, ejecutando el plan de negocio y llevándolo a cabo. Entonces, mientras más grande y sofisticado es el deal, mayor rol desempeña ese management company. Entonces, típicamente, inversionistas piensan en ahorrarse eso, hacerlo ellos mismos, o que no se lo hagan, o el mismo broker que le vendió la propiedad, obviamente para propiedades más pequeñas, alguien que vaya a comprar 200 unidades, obviamente ni piensan eso. Pero entonces piensan en no hacerlo, whatever. Típicamente está subestimado en lo que es el tema del management. Para una propiedad de estas, 6% es realista. Nosotros tenemos el brazo de Property Management Company, tenemos 40 años en la industria haciéndolo, así que definitivamente que más o menos por una propiedad de 8 unidades en esta zona, generando este income 6%, es algo que es razonable. Después tus servicios contables, que eso va a depender obviamente de cada inversionista, la estructura que tenga, internacional o internacional, whatever the case is, vamos a más o menos estimarlo en $800. Reparaciones en general, esto más o menos, si no me falla la matemática, quizás unos $800 por puerta. No, mentira, unos $600, $700 por puerta, y eso obviamente va a depender de la condición de las unidades de la propiedad. Mientras más vieja la propiedad, estimar obviamente mayores gastos en cuanto a reparaciones y mantenimiento, etcétera. Por eso, obviamente, uno de los factores principales es el por qué los gastos operativos en una propiedad nueva, obviamente, they decrease. Luego, pest control, típicamente se sugiere que se haga trimestralmente, quarterly, se hace a veces o sea, 2 veces al año, semestralmente, a veces una sola vez al año, prácticamente quarterly. Estamos estimando más o menos $65 por puerta para lo que es pest control, los landscaping, luego mantener la propiedad bonita, todo lo que es jardinería, etcétera. Más o menos unos $100 al mes es conservador, o sea, es una buena estimación. Y luego other, miscellaneous, digamos, para esos gastos que no están previstos, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí nos arroja a la pregunta del amigo, nos arroja unos gastos operativos del 51.6%, así que no es tan descabellado y no está tan separado de la realidad de este rule of thumb que hicimos. No, esto es un rule of thumb. Te puedes imaginar, te llega un deal, tienes esta hojita de cálculo que le vamos a hacer llegar, pum, 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 en literalmente 2 minutos ya puedes más o menos saber a través de este 1% rule y de la ideal cap si es algo que es worth para ustedes, si es algo que vale la pena seguir analizando y realmente meterte en los números. Entonces, bueno, finalmente ya tenemos nuestro net income, ¿no? Nuestro net operating income, ingreso neto operativo. Lo vamos a dividir de nuevo por el precio de compra y nos arroja un cap rate de 3.8%. Este es el cap rate ya real de la propiedad. Ellos realmente quieren o sea, están pretendiendo vender la propiedad, transactarla a una tasa de capitalización del 3.8%. Volvemos a la ideal cap. Para yo
si yo estoy esperando, mi expectativa como inversionista es 5% al menos de CAP, mi máximo allowable offer, mi oferta máxima que yo puedo poner para que haga sentido para mí es de $971,000 versus 1.25 que ellos quieren por esa propiedad, lo que representa, Antonio, 22.31% de descuento. Y como puse aquí, típicamente great deals, obviamente complicado en este mercado. Este tipo de propiedades como decimos en Venezuela, el argot comercial, te la arrancan de la paleta. O sea, ya esto no va a estar mucho tiempo en el mercado. Entonces, tú poner una oferta como esta, it's fine, it's legit, es como tú como inversionista, es lo que te hace sentido a ti. Y típicamente, esto es un punto muy importante, en tiempos como estos, en donde el mercado está tan seco, las tasas de capitalización están tan comprimidas, grupos, private equity firms, firmas de capital privado, grupos de inversión y obviamente pequeños inversionistas, típicamente, obviamente, mientras menos sofisticados, más tienden a cometer este error, es que empiezan a estresar mucho el modelo y empiezan a tratar de hacer sentido de los números. Entonces, me parece que es importante mantener un balance, no ser tan conservador, porque no vas a terminar nunca transactando ni construyendo un portafolio, pero tampoco estar yéndote muy agresivo, estar estresando los números, porque allí es donde van a radicar los problemas. Entonces, esto es para el big picture de cómo, Antonio, ya para un poquito darle forma a lo que había dicho inicialmente de los tres approaches, los tres enfoques para valorar una propiedad comercial, el big picture, y aquí aterrizar un poquito más esos conceptos a través del income approach más que todo, de cómo típicamente ustedes pueden go ahead y conseguir cuál es el valor de una propiedad que ustedes reciban de un broker, que consigan off market, etcétera. Y bueno, espero que esto le haya pintado un poquito mejores las luces. Antonio, déjame saber si tienes alguna pregunta, y me parece que vamos a abrir un Q&A y go from there. Bueno, no veo, aquí Manuel en algún momento preguntó que cuáles son los gastos que se están considerando, quizá era cuando estabas empezando a hacer los gastos, porque ya los has explicado todo, o sea que no creo que haya una pregunta ahora. Buenísimo. No sé si veo más preguntas. Yo de mi parte creo que has empoderado a la audiencia ahora con este ejemplo y con esta hoja Excel que le vamos a hacer llegar, los has subido de nivel, la verdad, porque ahora cuando llegue cualquier deal a sus manos, pues van a tener la capacidad de pues, hacer unos análisis, le ha dado unas buenas premisas de cuáles son las cosas que tienen que ir colocando en cada uno de los ítems, que ha sido bastante detallado, la verdad, o sea que yo también he aprendido, la verdad, o sea que había alguna cosa que no sabía, o sea que lo agradezco también. Aquí también nos pregunta ahora si van saliendo alguna pregunta. Dice Pablo, no entendí cuando explicas la compresión de los cap rates. Pablo, no entendí. Ya, ok. ¿Qué significa compresión de los cap rates? A ver, cuando hablo de compresión de cap rates, como suena, se están comprimiendo, se están achicando. No, la tasa de capitalización es la tasa de retorno de flujo de caja. Compras una propiedad. Y si antes eran de 8 o de 9, ahora están comprimiéndose a 3, correcto, a 5, así, poniendo más chiquito. Correcto, pero para aterrizar un poquito mejor la idea, si tienes una propiedad, te costó $1 millón, esa propiedad te produce neto $100,000 neto de los gastos operativos, de nuevo. Te produce $100,000, eso es un cap rate, una tasa de capitalización de 10%. Es tu retorno. Entonces, a medida que esa propiedad es más costosa, por ejemplo, ya no cuesta $1 millón, sino que cuesta $2 millones, ya tu cap rate no es de 10%, ya es de 5%. Se comprimió. Entonces, a medida que los precios van subiendo, que es lo que está pasando en un mercado como este, los precios siguen subiendo porque hay poco inventario, hay muchísima demanda, etcétera, etcétera, distintos factores, esos cap rates, esas tasas de capitalización se están comprimiendo y comprimiendo y comprimiendo. Entonces, digamos que los inversionistas tienen que reajustar sus expectativas de retorno a la realidad del mercado. Pero te digo, ya esos inversionistas que, por ejemplo, o nos sentamos con inversionistas nuestros que nos dicen, mira, yo quiero un 10% de cap rate. Entonces, ese trabajo el flujo neto no acompaña, hay preguntas, Pablo. A ver, déjame, ¿dónde estaba, Antonio? Para no irme, ahorita te respondo a esa pregunta, Pablo.
No, estaba así, piden a veces a algún inversionista que quiere una Correcto, expectativa del correcto, 10% de correcto. Entonces, ese trabajo de educar, aterrizar la realidad, pues sí, eso no correcto, existe. correcto. Eso lo llamamos, Antonio, y tú bien lo sabes, prácticamente alinear las expectativas de retorno con la realidad del mercado. Ya no vas a conseguir 10% de CAP, precisamente no, las CAP se siguen comprimiendo. Un producto como lo que es bienes raíces multifamiliar comercial, como asset type, de nuevo, están distintos asset types, tipos de activos. Está multifamily, está centros comerciales, oficinas, etcétera. Multifamily, particularmente multifamily e industrial, el producto industrial como activo, son los más calientes, son los que hay más demanda por inversionistas porque son los más estables. No, el producto multifamiliar prácticamente la gente siempre va a necesitar un sitio donde vivir. Entonces, bajo esa premisa, bajo esa historia, ese storyline, es un asset class que está muy, muy, muy caliente. Los inversionistas ponen mucho dinero y a medida que entran más dinero buscando, chasing un tipo de activo, de nuevo, las tasas, oferta y demanda, leyes básicas de oferta y demanda, las tasas de capitalización se comprimen y se van. Espero que eso haya ayudado. Ahí dice, clarísimo, Pablo, buenísimo. Y, Bueno, ¿qué quieres agregar, también Antonio? Discúlpame. sí, no, con ese análisis que estás haciendo tú, bueno, que es lo que conversamos frecuentemente, bueno, si las tasas están comprimidas, pues bueno, buscamos otras soluciones, a lo mejor otras soluciones es ir a mercados secundarios para buscar otras tasas en otros mercados donde ya no estén tan comprimidas y buscar esa expectativa del cliente que quería más. Bueno, no los consigues ahora en este mercado, vamos a ir a otro mercado. Exactamente, hay Básicamente. distintos mecanismos. Entonces, por ejemplo, el mercado te vas, como estaba explicando al principio, te vas saliendo a medida que te separes de esas densidades o esos mercados. Densidades desde el punto de vista micro, de mientras vas saliendo de las calles, de lo que es el downtown, el core business de una ciudad, hasta la ciudad de Miami. Entonces, lo que dije, West Palm, Fort Lauderdale, MC, el área metro. A medida que te salgas, que vayas expandiendo a mercados, por ejemplo, aquí en Florida como Tampa, como Orlando, vayas expandiendo, mercados que te brinden los mismos fundamentos económicos, ese mismo crecimiento y potencial, pero que los cap rates no estén tan comprimidos, como dice Antonio. O otra solución también, Antonio, es de repente no inviertes en multifamily, te puedes ir a otros asset types. Entonces inviertes en retail o inviertes en office, etcétera, etcétera. A tu pregunta, Pablo, ¿le exigirías más cap rate a productos más riesgosos? ¿Correcto? Exactamente, ya entendiste perfectamente el concepto del cap rate. Productos más riesgosos, como por ejemplo lo que pudiera ser el asset type de retail, centros comerciales o edificios de oficina, obviamente estás asumiendo un mayor riesgo, simplemente porque típicamente es un producto más riesgoso. Por ejemplo, lo que es retail de los últimos 5 o 10 años para acá, existe este concepto del apocalipsis retail, que el retail ya no va a existir, o que se va a ir, o el tema del efecto Amazon, etcétera. Eso es mentira, yo no creo en eso, al igual que oficina, que ahorita con el tema de la pandemia, las oficinas they're gonna go away. No creo en eso, simplemente pienso que van a haber cambios, en el argot comercial aquí le decimos seculares, secular shifts, que van simplemente a reestructurar el cómo un ambiente de oficina es típicamente tratado, simplemente va a haber un cambio fundamental, al igual que retail, etcétera. Entonces, estar allí en la vanguardia y poder posicionarte en el momento correcto para estar en ese shift es clave. Pero sí, más riesgo, mayor cap rate, totalmente. Aquí nos pregunta Manuel en cuál mercado se consigue un 10 o un 13%. Y si hay Eh, plusvalía, y pone y plusvalía. Entonces, ¿qué? no veo la pregunta. Eso está en el Q&A. En el Q&A, Giorgio, veo nada más de Giorgio. Showball, para ver. Al Aquí final. veo, Manuel. ¿En, ¿En cuál mercado se consigue 10 a 13%? Ok. A ver, Manuel, mira, te puedes ir a mercados. A ver, un rule of thumb también que les dejo. Mientras más pegado a las costas estés, o sea, por ejemplo, pones el mapa de los Estados Unidos. Mientras más pegado a la costa este y a la costa oeste, más pegado a las costas, menor va a ser tu retorno de flujo de caja, mayor va a ser tu plusvalía. Mientras más te vayas hacia el centro del país, hacia lo que se llama el sí, bueno, el centro del país, mercados como por ejemplo Idaho, Iowa, Colorado, etcétera, típicamente, esto no es un rule of thumb, tienen que hacer, de nuevo, real estate es muy, muy, muy sectorial y tienen que hacer su due diligence,
pero como rule of thumb de nuevo, mientras más se vayan hacia el centro, pues mayor va a ser esos retornos de flujo de caja, menor va a ser la plusvalía, porque no va a haber tanto crecimiento. Entonces, allí quizás pudieras conseguir cap rates más o menos que te puedan ir Bueno, el doble tema dígito. acerca de Detroit, que Detroit bueno, es un mercado que en Latinoamérica promocionan mucho, la verdad, promocionan esas tasas, pues, esas tasas de retorno. No sé si tú conoces algo de ese mercado y puedes dar una opinión. Sí, a ver, eso es, y ahí estaba sonriendo porque sí, ¿no? Lo vemos todos los días, me llegan potenciales clientes pues, que necesitan asesoría, que quieren invertir con nosotros, etcétera. Y sí, nos comentan que el mercado de Detroit, que se está en Latinoamérica, en países sobre todo como Argentina, en Chile, etcétera, se promociona mucho Detroit y es bajo prácticamente el storyline o la historia allí, es simplemente que Detroit se está recuperando después de prácticamente haber colapsado, o sea, con el tema de toda la industria automotriz, etcétera. Entonces, la línea allí es que está en alza el mercado, que está proyectado para crecimiento, etcétera, pero la realidad es que, de nuevo, tú te posicionas en un mercado como Detroit, que es un mercado que aún todavía se considera que está, o sea, la realidad es que está deprimido, no lo puedes comparar con un mercado como Orlando, como Tampa, obviamente mucho menos con un mercado como Miami. Es un mercado ya que se considera un mercado, desde el punto de vista de poblacional, es un mercado que se considera incluso casi primario, un mercado secundario, pero desde el punto de vista del dinamismo económico, considerado un mercado terciario. Entonces, de nuevo, lo que estaba hablando Antonio, a medida que te vayas de un mercado primario a un mercado secundario, un mercado terciario, obviamente tu cap rate se va a ir decompressing, o sea, va a crecer o a subir, pero en esa misma medida va a subir tu riesgo. O sea, cuál es el potencial de crecimiento, cuáles son los inquilinos que se están mudando, Manuel, a esas propiedades que te dan esos cap rates o el tipo de propiedad, probablemente una propiedad vieja en la ruina que tienes que meterle plata y luego tienes inquilinos que sus ingresos no soportan las rentas o que inquilinos problemáticos, temas de drogas, etcétera. Típicamente eso es lo que se ve en un mercado como eso, en esas oportunidades que suenan por allí. Entonces, bueno, esa es mi opinión un poquito, el big picture. De momento no veo más preguntas, pero yo creo que ha estado bastante interesante. Como te dije antes, pues creo que hemos empoderado, has empoderado a la audiencia con toda esta explicación, sobre todo, bueno, el detalle que diste de la hoja de Excel. Así que bueno, no me queda más sino agradecerte como siempre por darnos esta ilustración y bueno, convertirnos en unos expertos inmobiliarios cada vez mejores. Correcto, Antonio, gracias a ti por la invitación de nuevo y de nuevo, esa gestión es muy gratificante, la gestión que estás haciendo de nuevo, y si yo les puedo proveer con valor y cosas como estas que de nuevo, los equipan a ustedes como inversionistas para salir allá afuera y tomar decisiones informadas y construir portafolios y que vivan una mejor vida, conseguir esa libertad financiera que todos estamos buscando, that's the goal. Pues me encanta y me llena bastante. Así que de nuevo, muchas gracias por la invitación, gracias a todos por asistir y te mando saludos, Antonio, fuerte abrazo. Bueno, gracias Arturo. Buenas noches a todos. Hasta luego.